Muy buenos días, Cristian. Gracias por reconectar o conectar. Estamos ahí batallando. Se fue aquí en toda. Muy buen día. Muy buenos días. Pero ahorita vamos a esperar el resto. Muy buen día, ingeniero. Muy buenos días. Claro, claro. No, pues ya así es, así Sí, estamos. Así sí, estamos, de no se preocupe, repente. ingeniero. Son cuestiones. Técnicas, ¿verdad? Que fuera de control. A ver Así es. si se conecta ahorita el resto ya con ganas. Estoy seguro que sí. Estamos admitiendo ya. Muchas gracias por reconectar. Una disculpa. Sí, se nos fue por acá. Luego todos los vecinos ahí comentándonos que se fue la red por unos minutos, pero bueno, una disculpa. Apenas que íbamos a empezar y de repente, ¿verdad? Se nos va. Pero bueno, son los imponderables. Muchas gracias por regresar. Ahí estamos ya y tienen en pantalla lo que estábamos empezando a ver, lo que es la estadística descriptiva, que, bueno, como primera parte, pues es el estudio de técnicas para recopilar, organizar y presentar datos obtenidos en un estudio estadístico, pues para facilitar su análisis y aplicación. En esta primera parte, pues, comento con ustedes lo que es la recopilación de datos. Hay fuentes de datos distintas que pueden ser muchos tipos, por ejemplo, aquí para registros administrativos, puede ser de varios tipos, que ahí les comento ejemplos. Puede ser del INEA, del INEGI. El INEGI es una gran fuente de datos estadísticos que, pues seamos sinceros, ha sido excelente referencia, sobre todo en este tiempo de la pandemia, para ver realmente las cifras que de repente por ahí el gobierno no nos presenta de manera correcta. Sin embargo, el INEGI, ellos que tienen ya una tradición realmente, y lo tienen de manera institucional, el tener las cifras correctas en la mayor exactitud posible. Por eso cada 10 años vemos el censo, pero aparte ellos recopilan información de otras formas y tienen metodologías estadísticas para poder incluso hacer predicciones y previsiones de cómo pudieran cambiar ciertas situaciones. Por eso, cuando por ahí nos mencionas, por ahí mi estimado Lavín, verifique, es que, déjenme ver si se captó. Por ahí envié la conexión, pero voy a volverla a enviar. Ándale, gracias, sí, por ahí, por favor, que salga y vuelva a entrar. Ahí le está comentando Uriel. Gracias, Uriel. Sí, la idea con esto, pues, es tener esa confiabilidad. Y sí, el INE, pues, nos ha dado datos y que son, de hecho, pues, más alarmantes de lo que nos han platicado
la gente del gobierno. Se supone que es un órgano de gobierno, pero es un instituto que por su independencia, el INEGI, realmente arroja las cifras correctas. Esa es la cuestión interesante de los elementos de gobierno que hay, de las instituciones que se generan para poder mejorar la información que se le da a la gente. Y ustedes pueden solicitar información. Hay información, eso es uno de mis, nada más de mis desacuerdos, de que hay información que te la cobran, cuando no debería de ser así, pero como de alguna manera estos órganos también requieren organizar, bueno, estos institutos requieren más recursos y generar esos recursos, entonces cobran parte de esa información, que yo siento no debería de ser porque pues son institutos que se generan por parte del gobierno. Como el INPI, que es el famoso Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, debería ser más fácil poder pues patentar invenciones o modelos de utilidad y de repente te cobran. Hay cosas que no se deberían de cobrar porque esto te hace que pues, te haga lento el asunto si quieres hacer un negocio. Vieron qué complicado es aquí en México abrir un negocio. A diferencia de otros países, dices, bueno, ¿por qué tanta burocracia? Y luego encima te cobran, cuando deberían de como hacerlo en los países europeos y allá en Estados Unidos, no te cobran. Tú puedes abrir una empresa, incluso siendo extranjero, nada más con que tengas un socio americano, bueno, estadounidense, y puedes abrir una empresa allá sin mayores costos. Pero bueno, es el detalle aquí en México. Bueno, regresando aquí al asunto. Tenemos recopilación de datos y hay dos fuentes de investigación de registros, o sea, hay fuentes oficiales. Obtención de datos mediante encuestas de investigación, por ejemplo, estudios de mercado, estudios de preferencia electoral. Hay también la recolección de datos en línea, que puede ser mediante la famosa hoja de datos, que es una de las 7 herramientas de la calidad. Y luego está también la realización de experimentos estadísticos. Cuando tú vas por ese lado, puede ser que tengas alguna especie de simulador para generar estos datos y de alguna manera poder prever qué es lo que encontrarás en la realidad. Esa es parte de lo que es la estadística descriptiva. En ocasiones intentamos inventar o diseñar una encuesta de investigación. Es algo que de repente acá los Inges tenemos que practicar bastante, porque eso te ayuda mucho a interrelacionar primero con la gente, saber qué es lo que les vas a preguntar. Si vas a tú por el lado de tu propio negocio a hacer encuestas, te recomiendo SurveyMonkey, y con ello tú puedes hacer encuestas que se pueden contestar en línea y nada más diseñar bien tu instrumento de encuesta de recolección de datos. Ahí te doy unos pasos que son definir el objetivo de estudio, definir la población de interés, determinar el tamaño de la muestra, seleccionar tipo de muestreo, elegir temas generales y elaborar el formulario para la encuesta. Deben ser preguntas claras y de opciones, es importante. Y luego realizar pruebas y realizar la encuesta. Esto es muy útil en mercadotecnia. Nosotros en ingeniería trabajamos con la recolección de datos numéricos. Haces tu hoja de tu hoja de recogida de datos, la famosa check sheet. Con esto vas recolectando tus datos que necesitas y desde luego ya tienes que haber previsto el tamaño de tu muestra. Es muy importante. Si bien es cierto que entre más grande el tamaño de la muestra, es mejor la encuesta o el muestreo, también es cierto que esto se dificulta más porque entre más tengas que muestrear, esto te va a generar más trabajo, va a quitarte más tiempo y obviamente todo eso de repente es una restricción en las áreas de trabajo, en las ingenierías. Por eso es importante hacer buenas estimaciones de tamaño de muestra para luego empezar y también seleccionar el tipo de muestreo. Pasen el link. Se me hace que, es que como lo hice por acá, por el lado de WhatsApp, pero en línea, mejor aquí no se ve reflejado en lo que es el WhatsApp del teléfono. Ahí les va otra vez.
Dejen ver si aparece. Ahí volví a enviar el link. Sí, ya lo veo aquí yo en mi teléfono también. Es que lo envié del WhatsApp en línea y de repente como que cambió la imagen. Ok, ahí está ya. Vamos a ver si no hay mayor dificultad. Bueno, te decía, los tipos de datos, los resultados que se obtienen pueden ser de datos cualitativos, datos también cuantitativos, y por ahí te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, cualitativos es alguna situación de un estado. Por ejemplo, en este caso el estado civil de una persona puede ser casada, soltera, divorciada o viuda. Son cualidades y tú puedes numerar cuántas personas pueden estar en esa situación. Pero también tienes las respuestas numéricas, por ejemplo, la edad, la estatura, el peso, que son elementos que puedes cuantificar. O sea, tengo tantos de estatura tal. Perfecto. ¿Y de cuánto de otra estatura? Y así, ¿verdad? Tengo tantas personas en cierta estatura. Y esos son datos que son cuantitativos directamente. En cambio, puedes tú verificar... bueno, otro elemento también de lo cuantitativo es que son datos continuos. Por ejemplo, puedes tener gente de 1.76 metros, 1.77, 1.75, o sea, en forma continua se va viendo la variación, pero en el caso de cualitativos, sí vemos que son, por ejemplo, tienes, ¿cuántas personas registraste que están en estado de casados? No, pues que 5, no, pues que 8. Si te fijas, no podemos decir, hay 5.5, hay 8 punto tantos. No, o sea, son valores discretos y también en este sentido se tendría como valores enteros. No puedes decir 5.5 en el caso de los datos cualitativos, siempre van a ser enteros. Los datos cuantitativos pueden ser discretos, se obtienen mediante conteos y también pueden ser continuos y se obtienen mediante mediciones. Esa es una característica que vemos de los datos cuantitativos. Lo que te decía de que no puedes tener 5.5, los datos discretos, porque pues realmente son valores enteros. Hay diferentes formas de representar los datos y ustedes deben saber cómo presentarlos. Hay de manera tabular, dice ahí tabularmente, o sea, en tablas. Hay gráficamente, que sabemos que pueden ser desde un histograma, un diagrama de barras o un gráfico de pastel. Esa es la manera que trabaja la estadística descriptiva. Y está también mediante números que caracterizan al grupo de datos. De ellos, algo ustedes ya vieron en la tarea. Se acordarán que si los cuartiles, que si cuartil 1, 2 o 3, que si la media, mediana, moda, y todos estos datos de alguna manera dan una interpretación de la información que estamos describiendo. Si la muestra contiene pocos datos, estos se pueden representar directamente, pero si el número de datos es grande, conviene agruparlos para facilitar su análisis. Que bueno, es obvio, ¿verdad? Las tablas de frecuencias, por ahí, yo creo que no me acuerdo si ya vieron esto conmigo, pero bueno, la tarea que les encargué contemplaba todo esto. Nada más editamos un poquito aquí. Contemplaba todo esto de hacer los rangos de datos. Y ven aquí, pues he explicado qué es lo que se hace con la información. Tú empiezas a trabajar con tablas de frecuencias, que son las tablas de aparición de ciertos valores. Por ejemplo, si estamos contabilizando estaturas de un grupo, digamos, de 80 personas, tú vas haciendo tu tabla con las 80 personas y vas anotando las distintas estaturas que se van generando. Perdón. Al hacerlo así, pues ya empiezas a hacer tú un conteo estadístico y la tabla de frecuencias es qué tantas veces aparece cierta estatura. Por ejemplo, habrá alguien que al estar haciendo su medición, pues le esté dando que se repite la estatura de 1,70. Digamos que son puros varones, son 80 varones a los cuales se le mide la estatura. Y aparecen 8 veces la estatura de 1,70. Ok, esa es su frecuencia de aparición. Pues que de 1,71 sí me aparecieron otros 9 y esa es su frecuencia de aparición.
Y al decir así, las veces que aparece, esa es la frecuencia con que aparece. Al final cuentas todos esos 80 y ves que todos tienen distintas estaturas, pero ves cuántas veces se repite cada una. Si sumarizas todas esas frecuencias, al final te tiene que dar los 80, las 80 estaturas que estabas midiendo. Y esto es un muestreo, o sea, es tomar una cucharada del caldo, en vez de tomar el caldo completo, de las estaturas que quieres, por ejemplo, tu universo muestral, tu universo o poblacional, mejor dicho. El universo poblacional es pues, toda la universidad, puede ser una fábrica, etcétera. Ese sería tu universo muestral y tú tomas una muestra de 80 personas, de 80 varones para medir la estatura. Ahora bien, ¿qué es lo que les estoy presentando aquí? La unidad de medida de los datos pues puede ser de estatura, que puede ser en metros o puede ser en centímetros. Si es en metros, por ejemplo, la estatura sería 1.70, 1.80, etc. Si es en centímetros, sería 170, 183, 100, o sea, la unidad es importante tener consistencia en la unidad de los datos. Luego viene otro tipo de información que ya se empieza a generar en función de los datos que tenemos. Este se llama rango. El rango, y no es esa lagartija que vimos en el cine, el camaleón ese, es el rango, y perdón por la broma, pero siempre viene el comentario a colación. ¿Es la lagartija? Una vez me preguntaron. El rango es el número mayor menos el número menor de todos los valores que ustedes tienen ahí. Así te das cuenta entre qué y qué valores están todos los datos que tienes ahí presentes. Eso permite tener una idea, no una idea, tener un valor de cómo podemos distribuir estos datos posteriormente. Ahora sigue, después de esto del rango, por ejemplo, si tengo, te decía yo, las 80 estaturas y empiezo a ver que tengo una persona de 1,96, tremendamente alto para el promedio aquí en México, 1,96, y luego tengo abajo alguien que es más o menos 1,60, 1,60 m. Entonces tu rango será restar al primero, al mayor 1,93 menos 1,60, te va a dar 0.36 metros o traducido 36 centímetros. Ese va a ser el rango. Lo conveniente, si te fijas, si lo manejo en metros, la diferencia será de 0.36 metros. Pero es más conveniente manejarlo en centímetros porque ya te evitas trabajar con números decimales y eso obviamente es más cómodo. Entonces, si fueran centímetros, serían 36 centímetros. Entonces, esto nos da la idea de por qué hay que identificar la medida de los datos. A veces son cosas por conveniencia o hay alguna, o pudiera haber alguna razón de tipo científico o con fundamentos, pero aquí si te fijas, es nada más por conveniencia. Te decía, bueno, ya tienes el rango, ya sabes en qué valores los estás manejando. Sigue seleccionar el número de clases, porque quiero hacer una tabla que divida todo en diversos intervalos o clases, que es el número K, para agrupar los datos, y entonces ya vienen algunas sugerencias de cómo debo clasificar o cómo debo generar estos intervalos. Si tengo el número n de datos y quiero un número k de clases, entonces se puede utilizar una tablita como esta. Ustedes ya probablemente vieron ya en los apuntes. Dice seleccionar el número de clases o intervalos k para agrupar los datos. Entonces tenemos, pues si tengo una n que es de menos de 50, puedo dividir el número de clases de entre 5 a 7 y luego ya vamos viendo cómo se van generando diversos distribuciones para el número de datos que se tienen. Hay una regla empírica, pero que se puede utilizar, y que si le sacamos la raíz cuadrada de n, podemos obtener un número muy bueno de clases, de intervalos de clase. Si le saco a n su raíz, esto obviamente resulta un poco más rápido y sencillo que estar viendo en una tabla. Pero es una regla empírica, no necesariamente es una regla pues cerrada que deba seguirse, ¿verdad? Puede usarse eso, puede utilizarse las tablas que están aquí.
Una vez hecho eso y sabiendo cuántos intervalos de clase tenemos, procedemos, perdón, procedemos a lo que es la longitud de las clases. ¿Qué tan anchos van a ser? Puedo obtener el número de clases y luego con el rango, pues puedo dividir el rango entre el número de clases que me interesa y con ello obtener la longitud. La longitud o también le decimos, y le agrego, porque vale la pena hacerlo aquí, longitud o ancho. Sí, nos interesa saber qué tan ancho va a ser para saber también qué va a caber dentro de cada intervalo, porque ya tengo tengo un rango, tengo un número de intervalos, genero una longitud de ancho de intervalo y voy a todas las muestras, las voy a dividir entre cuántas aparecen o cuántos coinciden en cierto intervalo. Se puede redefinir la longitud, el número de clases y los extremos de cada clase de tal manera que las clases tengan la misma longitud y los intervalos de cada clase incluyan a todos los datos. Sean excluyentes y los valores en los extremos de cada clase sean simples. ¿Qué significa esto? Bueno, que los datos coincidan en un solo intervalo, que no vayan a quedar, digamos, en una especie como de aspecto ambiguo. Por ejemplo, un dato cae en el límite de un intervalo y está exactamente también en el límite del otro. Entonces, ¿a cuál pertenece ese dato en particular? Entonces, es lo que queremos evitar y eso es lo que estamos comentando aquí en este párrafo. Si A y B son extremos de clase I, entonces el intervalo de la clase I es, entonces, A sub I, B sub I, en ese intervalo. Recuerden nada más que el paréntesis cuadrado significa que es un intervalo cerrado, que es exactamente igual a AI. En cambio, BI es aproximadamente, por eso el paréntesis redondo, significa que está abierto el intervalo. Esto es un poquito de nomenclatura nada más, para entender por qué se pone así. Hay distinción entre intervalos e intervalos. Realizar el conteo de datos para obtener la frecuencia en cada clase. O sea, ya tenemos una tabla de frecuencias, pero ahora esa tabla la vamos a utilizar para llenar nuestra tabla de intervalos de clase. Es otra tabla nueva y ahorita van a ver cómo queda. La notación ya dijimos es el número de datos, K número de clases, FI la frecuencia de cada clase, FI entre N es la frecuencia relativa, FI es la frecuencia acumulada, se van sumando cada frecuencia, por eso se llama acumulada, vamos a ver ahorita eso. Y luego dice FI entre N, frecuencia acumulada relativa de cada clase. Entonces, con el fin de saber, pues, cada clase, cómo se distingue del total de todas las demás. Y MI es la marca de clase, que es el valor central. Ahorita vamos a verificar que los límites, si sacamos el promedio de los límites de un intervalo de clase, te va a dar la media o el punto medio y ese es la marca de clase. Aquí te va un ejemplo. ¿Tienes todos estos datos? Son, ¿cuántos son? 4, 1, son 40 datos, ahí lo tengo agregado y ahorita ya verificamos. Y ese pues, son 40 datos de una muestra correspondiente al tiempo que se utilizó para atender a las personas en una estación de servicio. Debemos de suponer, son minutos. A ver si no me salté algo más. Para iniciar, pues de todos esos datos que tenemos, se busca el número mayor y el número menor. Hay una técnica de conteo que se puede utilizar para desarrollar esto. Yo tengo aquí mis 4 columnas, pero también tengo 10 renglones. ¿Qué podemos hacer para saber cuál es el menor? Bueno, una de ellas puede ser poner todo esto en Excel y buscar el max y el min. Pero si no lo tienes, por alguna razón,
Lo que puedes hacer es contabilizar cuál es el mayor número en cada renglón. ¿Por qué? Porque es más fácil que tratar de leer toda la columna completa. Por ejemplo, y si me permites, vamos a hacer esa técnica de conteo aquí. Voy a agregar una tablita para poder insertar. Es más, a esta misma le voy a insertar una columna. Ah, es que es gráfica. Bueno, no hay problema. Puedo agregar aquí. Bueno, aquí agregué esta. Yo te voy a quitar los números. Lo que quiero es dejar así como que nada más el puro andamiaje. Listo. ¿Y para qué quiero esto? Si se fijan, nada más vamos a reducir un poquito. Voy a poner otra también, igualita, aquí a un ladito para... ¿Y eso para qué? Bueno, pues voy a... Esta técnica de conteo es, aquí le vamos a poner el mayor, el número mayor, y luego el número menor. Aquí el número mayor, si se fijan inmediatamente, es 4.9. Voy a ir con los puros mayores, 4.9. Ya se imaginarán qué vamos a hacer. Entonces tengo aquí 4.5 para el segundo renglón, para el tercero será 4.1. Voy así me la llevo sucesivamente. La técnica, pues, es en caso de no tener el Excel, que obviamente es una gran ventaja. 6.2, 4.8, y así me la llevo si hay un error. Ah, no, perdón. Yo estoy comentando, si hay un error de mi parte me aclaren, pero ya me di cuenta. Luego, 6.1 sería el siguiente. Y así me la llevo. Aquí 5.7, que son los mayores en este caso. Y ya se imaginarán, en la siguiente columna voy a buscar los menores. Aquí nada más me voy un poquito arriba, que al rato voy a seleccionar el mayor de todos esos en esta columna. Y aquí voy a seleccionar el menor. En la primera columna el menor fue 2.8. Así me la llevo. 2.8. El siguiente también es 2.8. Así me la llevo. El tercero. Déjame subir un poquito más este de aquí, que me sirva de guía. Ok, el tercero, el menor será 2.1. Y así vamos seleccionando poco a poco. Tengo 2.7 en el siguiente. Posteriormente 2.2. A continuación es 1.8. Continuamos con 2.5. Seguidamente vamos con 3.6. Le sigue 4.3. Y por último tendremos el 3.1. Obviamente, pues es más sencillo esto. Ya podemos agregar un valor. Al verificar todos estos, vemos que el mayor de los mayores va a ser 6.2. De hecho, hay que marcarlo. Y ponerle ahí un colorcito para ver cuál es. Y tenerlo ahí ya ubicado. Es 6.2 el mayor, y el menor de todos los menores, pues vemos que es 1.8. Si es que no hay otro, no. Efectivamente es 1.8 y luego el mayor es 6.2. Obviamente esto nos dice que hay que sacar el intervalo entre estos dos, 6.2 menos 1.8. Pues tiene que dar un valor y a continuación veremos si hemos estado correctos. Efectivamente, me dice que es 4.4. Con esta técnica de conteo que te acabo de mostrar, pues si te das cuenta rápidamente, en caso de no contar con el Excel, pero con el Excel hubiera sido, y si me permites vamos a abrir una hojita de Excel. Creo que sí puedo yo copiar esto y ponerlo en el Excel. Mira, aquí déjame abrir una hojita nueva, le damos aquí y, ok, este que lo tengo aquí lo vamos a seleccionar.
Si lo pongo acá, le doy control V y ya pues, y sí, ahí están los valores, nada más vamos a darles un color, ahí, valor. Y puede haberlos obtenido así. Con el Excel tenemos la función max para obtener el número mayor y ya selecciono mi intervalo o mi rango de datos. Ahí está 6.2 y vamos a seleccionar el menor, que es con la función min. Hacemos lo mismo, seleccionamos todos los datos. Cerramos y ahí está. Digo, te presento las dos opciones porque a veces, a lo mejor por un conteo rápido a mano, ya viste cómo lo hicimos. Rapidín, rapidín, rapidín. Y quedó. Curiosamente, en la misma fila donde están el número mayor y el menor, ahí quedaron, ¿verdad? Exactamente, ahí quedaron ambos números. Entonces tienes dos técnicas, una para hacer a mano y la otra pues en Excel. Digo, te sirven para rápidamente resolver. A continuación, entonces, ya tenemos nuestro rango y procedemos a obtener números de clases. Se puede utilizar el número 6. La raíz cuadrada de 40. Me quedan 10 minutos antes del primer corte. La raíz cuadrada de 40, pues es aproximadamente 6. 6 por 6, 36. Es un poquito más de 6, si te fijas. Entonces, esto nos indica que, bueno, si tengo yo la raíz cuadrada de 36, déjame la pongo, voy a calcularle y te voy a mostrar. La raíz cuadrada de 36, o mejor dicho, la raíz cuadrada de 40, es aproximadamente igual a 6.32. 6.32, 45.5. Y esto nos dice que, bueno, si bien redondeamos, o mejor dicho, truncamos, pues utilizamos ese criterio que les mencionaba. En vez de utilizar una de la tabla que les había comentado por acá. De hecho, cuando es menos de 50, pues ya está entre 5 y de 5 a 7. Y hubiéramos escogido cualquiera de esos 3, 5, 6 o 7. Pero se puede utilizar el criterio de la raíz cuadrada del número de datos. La raíz cuadrada de 40 te decía, pues es 6.32. Si lo truncas o lo redondeas, aquí en este caso es equivalente, pues te dará 6 y ahí tienes tus 6 intervalos. Dividimos ahora 4.4 entre 6. Y nos da exactamente la longitud del intervalo, que es de 0.733. Recordemos que son tiempos de duración de atención de servicio. Y tenemos pues ya nuestros intervalos de clase, la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces aparecen? Mira, si la longitud es 0.73, por simplicidad se redefine la longitud como 1, ¿sí? Con el fin de no estar trabajando con, vamos, es un número, un número irracional, y para no trabajar con ese número de decimales, pues lo redondeamos a 1. Como dice aquí, por simplicidad se redefine la longitud como 1 y se usan números enteros para los extremos en las clases. El conteo de datos puede hacerse en un solo recorrido, con n igual a 40. Mira, tenemos clase 1, 2, 3, hasta la clase 6, se cumplen las 6. Y en las clases de intervalo, pues mira, del 1 a 2 tenemos una frecuencia absoluta de 1, los valores que aparecen ahí, de 1 a 2 minutos de espera, y luego de 2 a 3 minutos hay 9 datos que se suman. Posteriormente vamos viendo cómo sea cada uno. Dice que deben ser 40 y aquí podemos comprobar si realmente se hizo. Si sumamos estos valores, el 1 más el 9 más 11 más el 12 y tengo todavía más 5 y más 2, nos da un total de 40. Al
al hacer ese conteo y verificar que son realmente 40 los datos que tenemos aquí en frecuencia absoluta, que la suma de todos nos da 40, quiere decir que sí hemos hecho de alguna manera bien las cosas y está bien dividido los datos que tenemos. Tienes esta tabla y si te fijas ahora podemos pasar a crear una tabla algo más descriptiva de valores que tenemos, porque luego esto nos permite obtener más información que se puede analizar desde el punto de vista estadístico o desde el punto de vista probabilístico. Entonces, lo que ves a continuación, la siguiente tabla más extensa, contiene, sí, los números de intervalos, las clases de intervalo donde están, la marca de clase. La marca de clase, decíamos, es el promedio de los límites de un intervalo. Por ejemplo, el primer intervalo dice que es de 1 a 2. Si tú le sacas el promedio, pues será 1 más 2, 3, entre 2, 1.5, y ahí te la llevas. Solemos utilizar la longitud o el ancho del intervalo cuando ya tenemos el primero. A veces se hace un poquito complicado estar haciendo, repetir la promediación para cada intervalo. Pero si sabes que el ancho es de 1, como en este caso, pues el primero te da 1.5. Pero si le sumas 1, que es el ancho del intervalo, tendrás 2.5 y así sucesivamente hasta llegar a 6.5. Eso indica obviamente que el intervalo de clase es igual a 1, su ancho, y puedes sacar así la marca de clase fácilmente. A continuación, en la frecuencia absoluta, pues es la información que ya teníamos anteriormente. Sin embargo, la ponemos porque vamos a sacar ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿qué significa o para qué la necesitamos? Pues nos permite, como es relativa, ver con respecto al total de datos cómo aparece cada dato. Por ejemplo, tú ves aquí en la frecuencia relativa que hay un f sobre n. Ah, pues sí, es dividir cada dato, las veces que aparece, entre el total de números que aparecieron. Por ejemplo, 1 entre 40 me dará 0.025. 9 entre 40 me dará 0.225 y sucesivamente cuando yo divido entre 40 cada uno de los valores de la frecuencia absoluta, me va dando cada uno de los valores de la frecuencia relativa. Hay más todavía. De hecho, déjenme ver esto un poquito más para acá. Y ahorita vamos a ver si podemos ensancharlo un poquito más. Hasta aquí tengo la frecuencia relativa, pero luego viene el concepto de frecuencia acumulada. ¿Para qué me sirve eso? Tiene un valor desde el punto de vista estadístico para saber cómo va cambiando, cómo va variando el conteo de los valores. Y al final, si te fijas, mira, ¿cómo se obtiene el acumulado? Pues si tú sumas al primer renglón el siguiente y lo agregas en ese mismo renglón, dices, bueno, pues el 1 como no tiene precedente se queda aquí, como lo estoy mostrando aquí en pantalla. Pero ese 1 se le suma el 9 y nos da el 10. Se acaba de acumular, se acaban de sumar. El 9 más el 1 me da un 10. Posteriormente el 10 más el 11 me da 21. Muy bien. 21 más 12 me da 33, 33 más 5, 38 y 38 más 2 me da 40. Esa es otra forma incluso de comprobar si están correctas las distribuciones de nuestros números. Y luego ya viene la frecuencia relativa acumulada. ¿Para qué me servirá la frecuencia relativa? Pues me permite comparar poblaciones. Por ejemplo, tengo una población como esta que es de 40 datos. Pero si me quisiera yo comparar esta población con otra población, digamos ya no de 40, sino de 50, no pudiera hacerlo yo con la frecuencia absoluta, porque pues es diferente población. Sin embargo, al trabajar con la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, puedo comparar poblaciones sin que esto represente ya después un problema. Al comparar en dos poblaciones incluso de
tamaño distinto de población, me permite analizar de manera comparativa y con mayor facilidad. Quiero ver si puedo agregarle aquí a esta una columnita. Esto no me deja. Es que como es de texto, a ver si puedo. Si no, mira, vamos a hacer algo. Aquí la creatividad siempre impera y hay que hacerlo. Por eso algo aquí pasaba que no veía yo que. Quito y a ver esto. Bueno, mira, vamos a hacer algo. Voy a mover esto, voy a copiarlo y me voy a ir al Excel. Antes de que me queda menos de un minuto, ahorita nos reconectamos. Ojalá no haya problemas. Pero mientras, déjame pongo la tabla, aquí está, mira. Muy bonita, muy compactita. Pero hay algo que me interesaría enseñarte, que se llama la frecuencia relativa porcentual. Antes de que se vaya esto, a ver si me alcanza. Es multiplicar la frecuencia relativa por 100. O sea, todos los valores que tienes acá los vamos a multiplicar por 100. ¿Para qué? Para comparar por porcentaje, que es todavía mejor.